A todos los invitados que están acá de distintos clubes rotarios y a los miembros del equipo de trabajo, algunos que están por acá también. No sé por dónde quedó sentado Otto Gamboa, que es miembro del movimiento con una larga trayectoria también en clubes cívicos. Yo he sido kiwani por muchos años y reconozco el valor de los clubes cívicos y la tarea que realizan por este país y también alrededor del mundo. Así que felicidades a todos ustedes por su trabajo como rotarios que tanto aportan a la sociedad panameña. Y también hay miembros de mi equipo de comunicación. Gracias por estar acá. Saludos para ustedes. Voy a hacer lo más conciso posible acerca de qué es lo que estoy haciendo yo parado aquí esta noche y qué es lo que he estado haciendo por los últimos 5 años desde que decidí empezar el movimiento Otro Camino, cuál es el estatus del proyecto hoy, algunos comentarios acerca de nuestra visión del país y qué es lo que queremos hacer con Panamá, y también recibiré cualquier pregunta que ustedes tengan. Y tal como me ven en las redes y en los medios de comunicación, no hay pregunta prohibida. Pregunten lo que quieran, de cualquier tema, que tendrán la respuesta. Y si no la sé, digo no sé. Dicho eso, por allá estamos cumpliendo casi 5 años desde el día que recogimos la primera firma de la candidatura independiente a la presidencia. De ese día hasta acá han ocurrido muchas cosas, pero viendo el recorrido, definitivamente que nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de lo que muchos ciudadanos han logrado alrededor de este esfuerzo. Evidentemente, cuando empezó el esfuerzo, mucha gente decía: este muchacho se volvió loco. ¿Quién va a votar por un independiente? ¿Quién va a apoyar un movimiento político que no reparte plata, que no paga cerveza y no paga botella de ron por el seco? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Pero las cosas son imposibles hasta que se hacen. Y nosotros decidimos hacer. Y emprendimos una tarea que empezó con un ciudadano y logró, con la ayuda de miles de ciudadanos, conformar un movimiento ciudadano independiente, orgánico, que en las elecciones de 2019, como todos ustedes saben, alcanzó casi 400.000 votos para la presidencia de la República, impulsó casi 1 millón de votos que recibieron todos los candidatos independientes cuando lo suman a todos los cargos de elección popular, y le mandó un mensaje muy claro a los políticos corruptos de este país, que hay un grupo de panameños y panameñas que ya entendió que la política tiene que hacerse de otra manera y que la única forma en que este país se salva no es porque Lombana sea presidente, es porque los ciudadanos que queremos transformar esta realidad nos organicemos para transformarla. Entonces, nunca se trata de qué es lo que pueda hacer Lombana, sino de qué es lo que podemos hacer los ciudadanos que entendemos que el país está en riesgo y muchas veces nos quedamos mirando, nos quedamos chateando, nos quedamos poniéndonos bravos en las redes sociales. Lo mejor que le puede pasar a los políticos que tienen este país secuestrado en conjunto con sus socios es que la gente buena no se involucre en política, porque le dejaremos o le seguiremos dejando el camino abierto para que se mantengan en control de nuestros recursos al servicio de unos pocos y dejando excluido, como ha ocurrido, a un gran segmento de la población del desarrollo nacional. El 5 de mayo de 2019 se hizo historia porque se logró un resultado electoral sin recursos o con muy pocos recursos. Solo para que tengan una idea, desde el momento en que recogimos la primera firma hasta el día de las elecciones, nos gastamos $900.000 en 2 años y medio. Lo más cercano a eso que nos seguía son $11 millones que se gastó la siguiente campaña, que sacó mucho menos votos que nosotros. ¿Por qué menciono esto? Porque se comprobó con hechos de que no se requieren millones para tener un proyecto político exitoso.
y que no se necesitan subsidios electorales por 95 millones de dólares, como hoy le reparten a los partidos políticos de los bolsillos de todos ustedes que sudan con su esfuerzo para que ellos hagan politiquería, clientelismo y se embolsen una parte de ese subsidio. Dicho sea de paso, lo primero que hicimos como partido político en formación fue ir a la Comisión de Reformas Electorales y solicitar la eliminación o la reducción al mínimo del subsidio que le dan a los propios partidos. Porque siempre preguntan, bueno, ¿y qué es lo que garantiza que el movimiento Otro Camino, una vez convertido en partido político, no va a incurrir en las mismas prácticas que han dañado a los partidos políticos? Las palabras se las lleva el viento, acciones. Nos constituimos en partido político y nuestra primera propuesta fue: no necesitamos que nos den millones. Los otros partidos políticos se voltearon en la Comisión de Reformas Electorales y nos miraban como diciendo, ¿y estos bichos de dónde salieron? Se logró un resultado electoral con pocos recursos, sin una organización nacional, sin una estructura y con poco tiempo. Y menciono lo del poco tiempo porque las reglas del juego también son importantes, que los ciudadanos sepan cómo funcionan. Todos ustedes recordarán que pocos meses antes de las elecciones, febrero del 2019, yo todavía estaba peleando por ser candidato, por estar en la papeleta. Mientras tanto, el resto de candidatos de los partidos políticos ya tenía 8 meses, 10 meses y hasta 12 meses de haber sido declarados candidatos oficiales en una elección primaria. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque cuando tú no eres candidato, es mucho más difícil armar equipo, porque la gente dice cuando seas candidato, es mucho más difícil recaudar fondos, porque la gente te dice cuando seas candidato, y es mucho más difícil, evidentemente, que te tomen en serio. Entonces me mantuve en esa lucha hasta el último momento, nos metimos con un gran esfuerzo y se logró un objetivo importantísimo y se mandó un mensaje. A partir de ese momento, les quiero contar lo que ha ocurrido. A partir de ese momento, se tomaron decisiones importantes. El 6 de mayo de 2019, que es una experiencia personal, evidentemente, que los candidatos a la presidencia o personas como yo que han tenido esta experiencia pueden atravesarla, y es que te despiertas después de un ejercicio electoral y piensas, bueno, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Y yo no tenía un partido y no tenía cómo consultarle a 400.000 personas que habían votado por mí, yo no sabía ni quiénes eran, cuál es el mandato, qué hacemos ahora. ¿Nos constituimos como partido? ¿Seguimos por la libre postulación? ¿O nos retiramos de la política? Hicimos unos talleres, hicimos las consultas en todo el país. Con una buena metodología llegamos a la conclusión de que si no podemos cambiar las reglas del juego, que las reglas las cambia la Asamblea Nacional, entonces tenemos que constituir un partido político para poder pelear de igual a igual y una vez adentro poder modificar las reglas del juego. Es decir, para decirlo en palabras más claras, el idealismo te puede llevar hasta un punto, pero si no le inyectas una dosis de realidad y de realismo, te quedas gritando y protestando que el sistema es injusto, y protestando que el sistema es injusto y gritando que el sistema es injusto, no se transforma en un país, mucho menos un país que está en manos de sinvergüenza. Entonces, nos tragamos la píldora y decidimos hacer un partido político, a pesar de haber sido candidato independiente por libre postulación, y créanme que al que más le costó firmar como adherente fue a mí, porque sabía el reto en el que nos estábamos metiendo. Porque constituir un partido político sin recursos, protegerlo de que no te lo penetren fuerzas oscuras, dinero del narcotráfico, infiltrados que vengan a enredártelo, y todo lo que ustedes saben que implica tener un partido político, no es un reto menor. Pero nosotros no le huimos a ningún reto. Si eso es lo que el país necesita para tener una propuesta integrada en todo el país, a todos los cargos de elección popular, y que represente a los ciudadanos, bueno, entonces hagamos un partido político
que represente a los ciudadanos. Porque la razón por la cual yo fui candidato independiente es porque ningún partido me representaba. Yo no me sentía representado. Entonces ahora hemos creado un partido con los mismos principios, los mismos pilares, promoviendo lo mismo que promovimos en la candidatura de libre postulación, lo mismo que propuso nuestro movimiento Otro Camino, ahora de manera estructurada. Y nos dimos a la tarea de trabajar en 4 frentes o en 4 objetivos principales. Primero, ustedes muchos seguramente escucharon esto o pensaron esto en su momento. Lombana puede ser un buen candidato, pero si no tiene estructura, no va para ningún lado. Ok, vamos a hacer un partido político que tenga una estructura nacional. El partido está a pocas semanas de ser constituido. El 22 de mayo es la Convención Nacional del Movimiento Otro Camino, y después de la Convención Nacional, un par de días después, nos deben entregar la resolución que nos formaliza como partido político legalmente constituido. Ese día se ratifica y se escoge la primera Junta Directiva Nacional, y ese día empieza a instalarse las juntas directivas provinciales, de distrito, de corregimiento, y luego los comités de barrio. Es un megaproyecto, pero que tiene 1 año y medio ya en ejecución. Estructura. Segundo tema, Lombana puede ser un buen candidato, sin embargo, si Lombana es presidente y no tiene la Asamblea Nacional con una buena presencia o con mayoría o con un número importante de diputados, esto va a ser un caos. Porque como hemos visto a Ricardo Lombana en este país, lo que va a hacer es que no se va a dejar chantajear, y aquí lo que va a haber es un enfrentamiento entre el órgano ejecutivo y la Asamblea Nacional. Y muchos se asustaron, porque yo prefiero votar por el que sé que va a tener diputados por la Asamblea Nacional. Nuestro partido, el Movimiento Otro Camino, ya tiene instalado un comité de preselección de candidatos que está desde hace un tiempo ya con unos perfiles identificando no solo los líderes que ya trabajaron con nosotros desde la campaña anterior, sino nuevas figuras, porque vamos a postular candidatos a todos los cargos de elección popular, a Asamblea Nacional, alcaldías y representantes de corregimientos. Es decir, aspiramos a que con los candidatos de Otro Camino, y voy a hablar en este momento específicamente de la Asamblea, más los candidatos que logren salir electos por la vía de libre postulación a la Asamblea Nacional como independientes, podamos construir, si no una mayoría legislativa, un número muy robusto para poder hacer el trabajo de la Asamblea también. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Todo individuo, hombre o mujer que pretenda y aspire a ser candidato a través del Movimiento Otro Camino, tiene que pasar por unos requisitos. Primero, la escuela de formación. Nuestro partido tiene una escuela de formación que puede necesitar consultores, ahora que lo pienso. Estamos avanzando. Una escuela de formación que capacita a todos los candidatos, no solo en el ADN de Otro Camino, no al clientelismo, política responsable, política con ética, etcétera, sino capacitación en gestión pública, elaboración de presupuestos abiertos, liderazgo, rendición de cuentas, prepararse para gobernar, prepararse para ser funcionario de elección popular. Además de eso, todas las personas que aspiren a ser candidatas a cualquier cargo, pero hablemos de la Asamblea específicamente en este momento por el Movimiento Otro Camino, tienen que comprometerse públicamente firmando una declaración ante el país. Declaración elaborada por nosotros, y solo les doy alguna idea de lo que dice o lo que planteará ese documento. Toda persona que se candidatice por el Movimiento Otro Camino, una vez llegue a la Asamblea, se debe despojar de sus privilegios. Solamente podrá utilizar la planilla para designar a un número mínimo de funcionarios
técnicos que lo acompañen en su gestión. No podrá utilizar las planillas a través de las cuales nos roban todos los días para nombrar familiares ni pagar favores políticos. Apoyará con su voto el paquete de leyes anticorrupción que está pendiente de ser aprobado, como la ley de prescriptibilidad de los delitos de corrupción, la nueva ley que modifique todo lo relacionado al enriquecimiento injustificado, ley de conflicto de intereses y otras tantas que están pendientes hace mucho tiempo. Finalmente, en esa declaración también va a haber un compromiso acerca de la constituyente, porque como todos ustedes saben, la constituyente, por una vía o la otra, puede quedar en manos de la decisión de la Asamblea Nacional y nuestros diputados tendrán ese compromiso asumido con la población de antemano. Es decir, nos vamos a asegurar de que todo candidato que use la bandera de otro camino para decir vota por mí, ya la ciudadanía conozca un mínimo de compromisos que asume. El que no se acoja a esos postulados, para eso es y debe servir la revocatoria de mandato. Para el que se aleja de los postulados de una organización, no para el que no sigue una línea, que es para lo que usan a veces la revocatoria de mandato. Eso de línea no. Estos son los postulados. Si usted llega a la asamblea con nuestra bandera, es para promover esto, más allá de los proyectos particulares que tenga cada uno en su agenda. Tercer tema, o tercer objetivo, ¿con quién gobierna Ricardo Lombana? Eso se habló mucho también. Si es candidato independiente, yo quiero saber quiénes van a ser sus ministros. Quiero saber si Olmo va a ser procurador. Te sirvió. Así de no recibe más ni del propio Lombana. No, aquí hay varios colegas, así que eso para seguir obviamente el buen humor que le dio el colega Olmo a su acelerada exposición. El macero me tenía loco. Y es importante que nosotros le demos la tranquilidad al país con respecto a un equipo de trabajo. Hay un comité que está trabajando ya desde hace unos meses en equipos técnicos y mesas de trabajo encabezadas por profesionales de alto calibre, hombres y mujeres panameños, que desde ya elaboran, creo que está al 60%, una propuesta preliminar que será compartida con el país el 22 de mayo, el día de la convención, día en el cual no solo podremos compartir nuestra visión y hacia dónde queremos llevar a Panamá en las distintas áreas, educación, salud, generación de empleo, justicia y otras tantas, sino mostrar a una primera alineación de equipo de trabajo y que las personas puedan empezar, a partir del momento en que nos formalizamos, de ver quiénes son esas personas, esos hombres y mujeres panameñas que están hombro a hombro trabajando con nosotros en economía y en otros rubros más. Finalmente, el cuarto objetivo es el plan país. Mucho se me criticó en la campaña anterior. Dice, Lombana no presentó un plan de gobierno. Y como Nito sí presentó un plan de gobierno bien bonito, entonces yo voto por Nito. No me voy a excusar de no haber presentado un plan de gobierno, pero es muy fácil mentir en un documento. Como ha mentido Nito Cortizo y como han mentido los candidatos anteriores. Son herramientas de mercadeo y punto. Por eso, en vez de hacer un plan de gobierno, este ciudadano que está aquí, en su afán de ser disruptivo en el sistema político panameño, le dijo a su equipo, quiero un listado de compromisos. Porque de nada sirve lo demás si no hay compromiso. E hicimos un listado de compromisos. Y evidentemente aprendimos la lección de que no solo es importante un listado de compromisos, sino también un plan país, una hoja de ruta a largo plazo. Evidentemente también nuestra campaña fue muy accidentada, ¿no? Y tuvo que concentrarse
en tratar de ser candidato y ojalá hubiéramos tenido más tiempo para muchas otras cosas. Hoy yo les puedo dar seguridad y garantía de que a mediados del 2023 el país conocerá un plan de gobierno, un plan país, casi con un año de antelación de la elección, para poder ser presentado, discutido y complementado con los planteamientos ciudadanos y los aportes ciudadanos que tengamos. Cualquier persona que esté en esta reunión y esté interesado desde su experticia o experiencia aportar en las distintas mesas de trabajo que hoy ya están instaladas, con mucho gusto se puede poner en contacto con nosotros o lo ponemos en contacto con el coordinador de las mesas de trabajo. Hoy por hoy, quien está coordinando la asignación de los equipos en las mesas es el señor Jorge Nicoló. Tal vez algunos lo conocerán por su experiencia en Cleveland Wireless. Él y un equipo de trabajo que está complementándose, porque esto está creciendo muy rápido, están trabajando en organizar este equipo de trabajo. Y ya hay al menos 9 mesas trabajando, instaladas. Hoy, antes de venir para acá, estuve reunido con la mesa de logística, marítimo y puertos. Porque la principal preocupación del panameño hoy es el empleo. Todas las encuestas indican que la preocupación número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 es la generación de empleo, bolsillo, costo de la vida. Indistintamente de los problemas de corrupción, educación, salud que conocemos. Esto por lo que ha pasado en la pandemia, obviamente, y por el bajón económico que ya traíamos y la dificultad que ha habido para reactivar la economía, o tal vez la falta de acción que ha habido o de medidas urgentes para reactivar la economía y generar empleo. ¿Por qué digo esto? Porque el sector logístico, el sector marítimo y de puertos es uno de esos sectores donde nuestros amigos de Colombia, nuestros amigos de Costa Rica y otros han estado robándonos todos los mandados por las decisiones que no hemos tomado en cuanto a inversiones portuarias, en cuanto a nuevos marcos jurídicos, en cuanto a tecnología y atracción de inversión de compañías que han venido, han visto, ven las trabas, ven los marcos jurídicos del año de la pera, les piden 20% para el bolsillo y se van a Costa Rica. Eso ha pasado y ustedes lo saben en los últimos años. La mesa logística, la mesa marítima y de puertos está siendo coordinada por un equipo de trabajo que ahora mismo lo encabeza el ingeniero Jorge Luis Quijano, ¿no? Ex administrador del Canal de Panamá. A él le he pedido que arme un equipo de trabajo y así lo ha hecho. Está creciendo el equipo de trabajo con personas de todas las áreas y nos está ayudando a llevar adelante un plan realizable que en poco tiempo pueda generar un número importante de empleos. Porque mientras hay otros candidatos por ahí que lo único que van a decir es voy a regalar plata, te voy a dar plata, nosotros no podemos ser tan irresponsables de pensar que eso es lo que hace una campaña. Nosotros tenemos que proponer la generación de empleo de manera agresiva y nos estamos concentrando en 4 áreas que no son exclusivas, pero son nuestras áreas de concentración inicial por lo rápido que tomando las medidas en los primeros meses de gobierno pueden generar empleo. Ya mencioné uno que es el logístico, el 2 es turismo, el 3 es el área de la construcción, y cuando digo construcción no solo me estoy refiriendo a la inversión privada, sino a las obras de infraestructura pública, tanto muchas que están pendientes y abandonadas, y nuevas obras de infraestructura que nosotros vamos a proponer. Y el sector, o el cuarto rubro, o el cuarto área, es una apuesta muy particular que nosotros tenemos por la agroindustria. Tenemos mercados de exportación, sobre todo en Europa, que estamos dejando de aprovechar, y productos panameños de mejor calidad que los de nuestros vecinos, que se están pudriendo en el piso porque no tenemos plantas de agroindustria como la tienen ellos por todo el país, para que, por ejemplo, nuestra piña o nuestro mango se deshidrate y se exporte a Europa.
entre tantas otras cosas. La ley de APP, Asociación Público-Privada, nos permitirá agilizar estas inversiones. En eso hemos estado trabajando nosotros ahora mismo, en eso hemos estado nosotros dedicando tiempo en términos de crear estructura, preseleccionar candidatos, sumar panameños y panameñas a equipos de trabajo temáticamente por rubro y elaborar nuestro plan país, que preliminarmente se presentará el 22 de mayo y de manera definitiva a mediados del 2023 al país para poder evaluarlo y discutirlo. 2 años y medio faltan. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a improvisar. Nosotros nos estamos organizando para poder empezar a ejecutar desde el día 1. Pero para poder ejecutar desde el día 1 tenemos que ganar las elecciones. Y aunque nos podemos sentir optimistas, como yo me siento siempre, las amenazas son reales por quienes están del otro lado representando el status quo y la corrupción. Y ya no se trata solo de políticos que representan la corrupción. Creo que todos ustedes ven las noticias, ven las redes sociales, y ya estamos hablando de candidatos ligados al crimen organizado. Con el perdón de los buenos PRD, porque hay muchos buenos PRD. Usted ve los resultados de la elección interna del PRD hace poco, y los candidatos ligados a actividades ilícitas arrasaron en las elecciones internas, con plata probablemente de esa actividad. La narcopolítica ya no es algo que viene o que puede llegar. La narcopolítica está metida en partidos, en el judicial, en los estamentos de seguridad, en la asamblea. Lo que estamos enfrentando no es juego, señores. Está en riesgo el futuro de nuestro país. Y eso requiere del esfuerzo y de la organización de todos los que entienden que ese es el riesgo que nos estamos corriendo y que tenemos que seguir organizándonos para derrotar a quien sea esté del otro lado. Porque no tenemos que prepararnos por si alguien llega a ser candidato. Eso me parece que es un error. Hay que prepararse para quien sea esté del otro lado. Lo dije el otro día en los medios. La corrupción va a tener su representante en las elecciones. El señor Martinelli no es el representante exclusivo de la corrupción en este país. Es uno, tal vez el mayor representante. Pero la corrupción tiene sus otros representantes y tendrá sus otros candidatos. ¿Qué queremos? Rescatar el país. El que esté de acuerdo, le pido directamente su apoyo a nuestro proyecto. Lo venimos trabajando de manera responsable desde hace 5 años y después de las elecciones, tomando las lecciones aprendidas, a pesar del éxito electoral, hemos venido en 2 años, en medio de una pandemia y con muy pocos recursos, organizándonos. Y termino con esto, para que puedan hacerme cualquier pregunta o comentario que quieran, o tengan a bien. La política se cambia haciendo, no hablando. Cuando la gente me pregunta, bueno, Ricardo, ¿qué vas a hacer tú para cambiar la forma en que se hace la política en Panamá? Yo digo, yo no te voy a decir cómo lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Aquí hemos constituido un partido político sin darle $1 a nadie y sin movilizar a nadie, ni buscarlo en buses, ni tratarlo como ganado, ni ofrecerle nada, solo un proyecto. La política aquí se ha hecho por muchos años a punta de una chequera. Apóyame que yo te resuelvo. Y eso nos está destruyendo. Porque en el yo te resuelvo no se construye el país, se destruye el país. Y por eso tenemos partidos cada vez más grandes y gruesos. 700.000 adherentes tiene un partido por allí. Y cada vez el aparato clientelista hace más a la ciudadanía depender del aparato estatal, del aparato clientelista, y en un escenario de necesidad social, de necesidad económica, evidentemente hay terreno fértil para eso, hasta que nos pase lo que le pasó a Venezuela. Y entonces será muy tarde. Y ese cuento de que aquí no va a pasar eso porque los gringos y el canal,
los gringos también tenían todos sus intereses puestos en el petróleo venezolano. Y siempre y cuando ellos pudieran garantizar su petróleo, que políticamente pasara lo que tenía que pasar en Venezuela. Y muy fácilmente podría pasar algo así aquí. Entonces, yo los invito de manera respetuosa a que se involucren en la actividad política, los que pueden hacerlo de frente, a que lo hagan de frente, los que no pueden hacerlo de frente por su profesión o por conflictos de intereses, que apoyen de la forma en que nosotros le podemos ofrecer obviamente un canal para apoyar. Hay muchas formas de apoyar el movimiento. Tenemos una escuela de formación, escuela de liderazgo, tenemos preselección de candidatos a las personas interesadas en aspiraciones políticas, tenemos mesas de trabajo, voluntariados, esfuerzos de recaudación que estamos llevando a cabo, y me siento muy orgulloso de estar muy cerca de que el partido esté formalizado y poder decir que el partido estará formalizado sin una gota de clientelismo, sino presentando un proyecto de país. Eso no se había hecho en Panamá, al menos en los últimos 40 años. La palabra dignidad desapareció de la política panameña hace mucho tiempo y nosotros la estamos trayendo de vuelta, no con palabras, sino con la forma en que estamos construyendo nuestro proyecto político. Y no por capricho lo construimos así, sino porque esa es la carta y la base y el fundamento que requerimos para que cuando lleguemos a gobierno no estemos entonces comprometidos con el diablo y no poder gobernar y tomar las difíciles decisiones que hay que tomar. Porque coja usted el problema: caja de seguro social, justicia, corrupción, sistema educativo. Las decisiones que hay que tomar en este país no son fáciles, son decisiones muy difíciles, con alto costo político, pero aquí hay un movimiento dispuesto a transformar, dispuesto a asumir los riesgos que haya que asumir para hacer las transformaciones y para combatir la corrupción de manera frontal. Ustedes me escucharon durante la campaña anterior, ustedes escucharon nuestras propuestas anticorrupción, 11 medidas específicas se presentaron, se advirtió alto y claro en campaña que el que pactaba con delincuentes durante la campaña gobernaría con delincuentes y ganaba. Y eso es lo que ha pasado. Espero que la ciudadanía entienda que tenemos que terminar de despertar para poder rescatar nuestro país antes que sea demasiado tarde. Y me siento muy optimista de que se puede lograr si tomamos las decisiones correctas y si la gente buena de este país se involucra en política y deja de decir: eso no es conmigo, yo no me meto. No, hombre, eso es un lío. Que le anden inventando la madre a uno por ahí, haciéndole los memes y diciendo, inventando tantas cosas sobre uno. Pero ese es el costo que hay que asumir para rescatar un país, y rescatarlo no de un grupo de opositores políticos, rescatarlo de personas que están delinquiendo desde el poder y dejando al país sin futuro. No es tarea fácil. Esta puede ser la última oportunidad de lograrlo en el 2024 y los invito a que se sumen al movimiento Otro Camino. Muchas gracias.